Y por el otro lado, fíjense también, habían unos gnósticos que decían, mira, estos realmente no son buenos gnósticos. Buenos gnósticos somos nosotros, que desarrollamos una perfección espiritual, pero eso sí, quien no está a nivel de nosotros es basura. No le podemos llamar hermano. Hermanos le llamamos nosotros a los que están en nuestro nivel. Por eso cuando usted lee la carta de Juan, Juan insiste mucho en ¿qué? En el amor fraternal. Dice, señores, no caigan en la trampa de esto, que dicen que aman, pero no aman nada. Y yo entiendo que el que no ama no es de Dios, ni conoce a Dios. O sea, esa es la razón por la que Juan, entonces, escribe los argumentos dentro de sus 3 cartas. Claro, yo tengo toda una serie de citas bíblicas, pero no se las puedo dar. Ahora, ¿cuál es finalmente el propósito de la carta? El propósito de la carta, Juan lo dice, es para que el gozo de ustedes como cristianos sea completo y para que no caigan en el pecado del gnosticismo, porque Dios es luz y en Él no cabe tinieblas. Ahora bien, cuando Él dice en ese texto, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Sabe lo que está diciendo ahora, verdad? Ahora lo que está diciendo es, ustedes no permitan que estos sinvergüenzas vengan a vuestros cultos a decirle que les van a enseñar las nuevas revelaciones de la vida cristiana. Qué diferente. ¿Ve? Porque ustedes tienen la unción del Santo. Claro, ese planteamiento de tener la unción del Santo en el Antiguo Testamento era privilegio solamente para 3 clases: para los sacerdotes, para los profetas y para los reyes. Eran a los únicos que se ungían. Pero en la vida cristiana, la unción se le dio a todos los cristianos. Por eso los cristianos son profetas, reyes y sacerdotes. Porque tienen la unción que se les daba ¿qué? A los antiguos. Por lo tanto, si ustedes tienen la unción del Santo, y el término ungir lo que significa es separar, ustedes han sido separados por Dios mediante el Espíritu Santo. Y si ustedes han sido separados por Dios mediante el Espíritu Santo, ustedes no tienen necesidad de que vengan estos manduletes gnósticos a enseñarles una doctrina distorsionada que se distancia por completo de la doctrina que le enseñaron los santos apóstoles. Eso no quiere decir que usted se va a ir a su casa ahora y como usted no necesita a nadie que le enseñe, usted aprende por sí mismo. ¿Eh? Eso no quiere decir que mera y sencillamente usted como cristiano ahora va a negar el proceso que la misma Escritura ha establecido, porque la Biblia se interpreta sola. Pero ¿cómo se interpreta sola? Se interpreta sola cuando yo descubro que todo el mensaje neotestamentario está apoyado por el Nuevo Testamento. Pero bajo ninguna circunstancia puedo tomar lo del Nuevo Testamento para contradecir al Antiguo Testamento, ni viceversa, ni tomar el Antiguo Testamento para contradecir el Nuevo. Simplemente lo que tengo que hacer es entender que la norma cristiana está en la enseñanza neotestamentaria, y lo que en el Antiguo Testamento afirme lo que postula el Nuevo Testamento es precisamente esa convalidación bíblica que yo teológicamente necesito. Sin más ni menos. Ahora, para Juan, todos los cristianos tenían la unción del Santo. Es decir, todos ustedes son iguales como cristianos. Por lo tanto, ustedes no pueden permitir que estos gnósticos vengan a decir que ellos son mejores que ustedes, porque ellos están en un nivel espiritual más alto. No, no lo acepten. Ustedes tienen la unción del Santo.
Lo único que ustedes tienen que hacer es estar de acuerdo con lo que recibieron de la Iglesia Apostólica y con el testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro ser de que somos de Dios. Es decir, toda enseñanza debe estar de acuerdo con la enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Y cuál era la tarea de la iglesia primitiva? La tarea de la iglesia primitiva era estudiar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Estudien la Torá y descubrirán que en la Torá se revela de mí. Y cuando ustedes la estudien, descubrirán que tanto mis dichos como mis hechos, como los actos de gracia en términos de muerte y de resurrección, todo eso está dicho en la Torá con respecto a mi persona. Y ese fue un trabajo de exégesis bíblica, fue un trabajo de hermenéutica, fue un trabajo de investigación. Mateo se fue a investigar, Lucas se fue a investigar, Juan se fue a investigar, Marcos se fue a investigar, porque ninguno de ellos de por sí lo podía recibir, tenía que investigarlo. Y Mateo se fue a las fuentes originales y Lucas se fue a las fuentes originales y Juan se fue a las fuentes originales y Marcos se fue a la fuente original. Como no trabajó con los documentos, se buscó a Pedro y le dijo: ven acá, siéntate aquí y cuéntame. Pero tenía ¿quién? Tenía a alguien que había sido ¿qué? Testigo de todo lo que había dicho y hecho Jesús. Vamos a la pregunta. Por aquí tenemos los que no han firmado aquí, por favor. Esto es el nombre suyo y la dirección, por si acaso algún día él no puede venir. Los llamamos a sus casas para que no vengan. Sí, pastor, más bien una pregunta vía testimonio en 37 segundos. Sí. Quiero decirle que yo nací en una iglesia pentecostal y del vientre de mi madre conozco la pandereta, el huito, esas cosas. Pero yo estudiaba la palabra del Señor a través de un lente cultural y a través de un lente de la iglesia que me crié. Pero llegó un tiempo que empecé a estudiar la palabra del Señor, como dice, en una tabla rasa, sin ningún prejuicio, sin ninguna idea mía. Y yo creo que para la iglesia presente es lo que debemos hacer, y la palabra tal como es. Amén. Ahí, cruda. Entonces cuando uno llega a eso, hermano, uno llega a conclusiones, entonces no ve al hermano así, no lo ve asado, no lo ve así, y uno puede amar y comprender a otros hermanos. Pero yo antes era más malo que el Papa. Sí, vamos a pasar por aquí a una pregunta. Aquí que este ayudante mío se va con la libreta esa. Pastor, eso de algo que mencionó la semana pasada que no quede muy claro. Sí. Está la Torah y está el Talmud. ¿Qué son cada cosa? Ok. La Torah es el documento. El Talmud es la interpretación del documento. Es la forma y manera como los judíos han interpretado la Biblia, el Antiguo Testamento. Ese es el Talmud. Sí, porque es la forma y manera como los escribas lo han interpretado. Por acá tenemos otra pregunta. Dos más y nos vamos. Y nos vamos, ¿verdad? ¿Y el chocolate? Sí. En el Viejo Testamento se revela a Jesús en muchas partes. Sí. Los escribas tenían ese conocimiento. Sí. ¿Por qué no lo reconocen? Entonces, sabiendo que está allí, no lo reconocieron. Jesús dijo que ellos habían cambiado el propósito de la ley por leyes muy particulares, que convenía solo a sus propios intereses. Y ese es el gran problema que tenemos cuando no estudiamos la Escritura con responsabilidad.